Mi nombre es Julissa Soto Cruz, del tercer año de Grupo A de licenciatura. Mi tema a presentar son las anomalías congénitas del sistema nervioso central. Concepto. En el concepto tenemos que las anomalías congénitas del sistema nervioso central constituyen la expresión de un trastorno de su ontogenia de origen genético o adquirido, con repercusiones estructurales y funcionales de severidad variable. Sus manifestaciones clínicas varían de acuerdo al momento durante el desarrollo del sistema nervioso central en el que se establece la lesión, así como de la gravedad de la misma, por lo que se encuentra un espectro amplio de malformaciones que va de un extremo con vida extrauterina muy breve hasta otro con curso sintomático. La mayoría de las malformaciones que ocurren temprano son de origen genético, en tanto las que se desarrollan más adelante pueden ser secundario a lesiones adquiridas como infecciones virales in útero o infartos. La etiología de estos trastornos se desconoce, por lo que es difícil realizar una protección específica. El diagnóstico es clínico, con apoyo en estudios complementarios de neuroimagen. Algunas malformaciones requieren tratamiento quirúrgico y las secuelas varían según las estructuras involucradas. Periodo prepatogénico. Factores de riesgo. Agente. La etiología precisa se desconoce, si bien cada vez se conocen mejor los genes cuyas alteraciones resultan en estos trastornos, al igual que en otras anomalías congénitas, se acepta que aparte de un origen genético primario pueden ser múltiples y permanecer a una de estas tres clases. Biológicos, virus y otros microorganismos, físicos como radiaciones y químicos como fármacos. Huésped. Se considera que estos padecimientos tienen un patrón de herencia del tipo multifactorial, genes y ambiente. Uno de los principales factores de riesgo es el antecedente de haber tenido un embarazo previo con producto con defecto del cierre del tubo neural. Otros factores descritos son alteraciones de la salud y nutrición materna, la administración de medicamentos durante el periodo del embarazo. Ambiente. Existe una influencia ambiental en el desarrollo de estas patologías a través de mecanismos no identificados, ya que estas enfermedades tienen una mayor incidencia en población con un estatus socioeconómico bajo, en quienes es frecuente encontrar carencias nutricionales, al igual que condiciones sanitarias de riesgo alto. Pueden existir otros factores como exposición a radiaciones u otro tipo de contaminantes presentes en las zonas marginales de las ciudades, o una cultura sanitaria inadecuada que permita infecciones como rubiola y citomegavirus o infestaciones toxoplasmosis durante la gestación. Prevención primaria, promoción de la salud, mejores hábitos nutricionales y en general mejor educación en la salud puede contribuir a disminuir la frecuencia de los cuadros. Protección específica. Limitar la prescripción de medicamentos a las embarazadas, en especial aquellas que se asocian a un riesgo de malformaciones del sistema nervioso central. Reducir su exposición a las radiaciones. Impedir los contactos con pacientes que sufren enfermedades transmisibles o a potenciales vectores, como gatos. La administración de ácido fólico ha demostrado una reducción importante de la frecuencia de los defectos del cierre del tubo neural, sobre todo si se administra desde un mes antes de la gestación, por lo que se recomienda que toda mujer en edad reproductiva que quiera embarazarse ingiera 0.4 miligramos diarios de ácido fólico, desde 12 semanas antes hasta 12 semanas después de la última menstruación. Si se considera de riesgo alto, o ha tenido un hijo afectado, la dosis es de 1 miligramo por día. Se debe evitar el exceso de vitamina A en las primeras etapas del embarazo, ya que puede provocar malformaciones del cerebro posterior. Periodo patogénico. Periodo patogénico. Etapa subclínica. Fisiopatogenia. El desarrollo del sistema nervioso central se inicia en la tercera semana de gestación, con la diferenciación del neuroectodermo pasando por diferentes etapas y termina a los 20 a 21 años de edad. El desarrollo de cada etapa puede ser afectado por diferentes agentes, lo que resulta en malformaciones características cuya severidad dependerá del tiempo de gestación, en lo que ocurre la magnitud de la lesión.
Solo se revisarán los trastornos disráficos y los de migración neural. Estados disráficos. Craneorraquisquisis completa. Hay ausencia total de formación del tubo neural y estructuras mesodérmicas asociadas. Generalmente los productos afectados son expulsados tempranamente en la gestación. Anencefalia. Resulta de la falta del cierre de la parte anterior del tubo neural. En su forma más frecuente, solo se encuentra una masa fibrosa descubierta de aspecto hemorrágico formada por neuronas y glía, sin ninguna organización tisular. En el cráneo falta la bóveda, incluyendo la porción superior de los huesos frontales, lo que confiere en estos pacientes el aspecto de batracio. Son mortinados o tienen una vida extrauterina muy corta. Mielosquisis. Es secundaria a la ausencia del cierre de la porción posterior del tubo, sin llegar a formarse la médula, vértebras ni cubierta dérmica, y solo se encuentra un tejido que recuerda a la placa neural. Muchos de estos productos también son abortados. Mielomeningocele y meningocele son trastornos menos graves del cierre posterior del tubo neural que involucra al raquis. El menos importante es el meningocele con herniación de las meninges a través del defecto vertebral. En el mielomeningocele se agrega salida del tejido nervioso medular con el consiguiente compromiso neurológico. Encefalocele. Corresponde a un defecto semejante a nivel craneal. La localización occipital es la más frecuente. Espina bífida oculta. Es un defecto menos grave que el de los casos anteriores y afecta solamente el esqueleto axial o a las estructuras dérmicas asociadas. Trastornos de migración neuronal. Incluyen en orden de severidad decreciente anomalías en la formación de circunvoluciones, esquincencefalia, lisencefalia paquigiria, polimicrogiria, disgenesias corticales focales, defectos del cuerpo calloso y heterotopías y displasias corticales. Esquincencefalia. Es la malformación cortical más grave y se debe a la falta del desarrollo de una zona de la pared cerebral, zona germinativa, lo que produce un defecto de continuidad, cuyas paredes se encuentran revestidas de substancia gris gruesa, con microgirias y heterotopías que comunican al ventrículo y que en la mayoría son unilaterales, un 65%. Pueden ser bilaterales. Las manifestaciones clínicas más importantes son cognitivas, motores y convulsivas de gravedad proporcional a la magnitud anatómica del defecto. Lisencefalia paquigiria constituye un espectro en el que un extremo se encuentra la ausencia del surco y por tanto de circunvoluciones, que resulta en una superficie lisa de hemisferios, lisencefalia, o puede aparecer en algunos esbozos de surcos con la consiguiente formación de circunvoluciones gruesas, paquigiria. Existen dos tipos de lisencefalia, la del tipo 1 y la del tipo 2. En la primera, en sus dos variedades, lisencefalia aislada y el síndrome de Miller-Dicker. La corteza se asemeja a la del feto de 12 semanas, con 4 capas, en tanto que en el tipo 2, en sus dos formas, síndrome de Walker-Warburg y distrofia muscular congénita de Fukuyama. Se encuentra engrosamiento de las leptomeninges y las neuronas corticales aparecen formando grupos desorganizados separados por basas o colecciones gliales, sin identificarse capas. Polimicrogiria. Aparecen pequeñas circunvoluciones tortuosas que se disponen con aspecto festonado o acinar, encontrándose en el microscopio electrónico dos variedades en capas y sin capas. En el tipo clásico se encuentran 4 capas corticales. Esta variedad aparece en márgenes de esquisencefalia o de otras lesiones destructivas. En la segunda variedad, sin formación de capas, se encuentran neuronas piramidales grandes y en la parte inferior, neuronas heterotópicas piramidales pequeñas y granulosas, que tienden a conservar una disposición columnar, perteneciendo al parecer adheridas a las células de glía radial correspondiente.
Defectos del cuerpo calloso. La agenesia del cuerpo calloso puede ser parcial o completa. Cuando es parcial, afecta al esplenio o aún el cuerpo, ya que las fibras de esta estructura se van acomodando sobre la lámina terminalis de adelante, genu o rodilla, hacia atrás, esplenio. En la agenesia completa es evidente que no se forma esta estructura. Heterotopías neuronales. Representan el menor extremo de gravedad de los trastornos de migración neuronal y consisten en nidos o grupos de neuronas en la sustancia blanca subcortical, que al parecer quedaron en esos sitios por interrupción del proceso migratorio que las llevaría hasta su sitio predeterminado, en la corteza cerebral. De acuerdo a su topografía, se clasifican en subependimarias de sustancia blanca hemisférica, focal, nodular, difusa o laminar difusa, síndrome de doble corteza. Las heterotopías neuronales se pueden presentar en forma aislada o como parte de la expresión de una patología de fondo, trastorno metabólico, distrofia miotónica, nefrosis familiar, síndromes neurotocutáneos, alteraciones cromosómicas, tóxico-fetales, pero con mayor frecuencia son hallazgos aislados. En ambos casos se puede encontrar un componente genético. Muchas de estas lesiones se acompañan de manifestaciones epilépticas prominentes, generalmente síndromes de difícil control. Displasia corticales fecales. Son trastornos de migración que aparecen en sitios pequeños focales de la corteza cerebral de tamaño y número localizado muy variable, de aspecto polimicrogírico, con ausencia de formación normal de las capas y con frecuencia acompañadas de neuronas heterotópicas en la sustancia blanca subcortical. Etapa clínica. Las manifestaciones clínicas de los defectos del cierre del tubo neural dependen del grado de participación de los elementos nerviosos. Los meningoceles no producen signos neurológicos y solo se consideran un problema estético. Su localización más frecuente es raquidia, aunque también ocurre en el cráneo, en cuyo caso, de acuerdo a su localización, se clasifican en occipitales, que son las más frecuentes, nasales, interorbitarios y frontales. Característicamente se localizan en la línea media. Su recubrimiento puede ser piel normal o una capa membranosa fina que permite traslucir su contenido acuoso. Por su fragilidad están expuestos a romperse, con el riesgo consiguiente de infección bacteriana central. El mielomeningocele, en su presentación raquídea, es más frecuente que el meningocele y se puede acompañar de déficit neurológico de 3 tipos de acuerdo a su localización. El primero es motor, con paralesia o parálisis flácida, completamente de los miembros inferiores, con hipotonía, arreflexia y atrofia muscular. El segundo tipo es sensitivo, déficit con hipoalgesia o anestesia desde el nivel raquídeo de implantación. El tercero afecta a los esfínteres urinario y anal y ocasiona incontinencia. La localización más frecuente es la lumbosacra. Las características de la envoltura dérmica son análogas a las del meningocele. Presentan los mismos riesgos de ruptura e infección. La espina bífida, que es la disgrafia menos severa, la médula y las meninges están intactas y el único defecto consiste en el cierre incompleto de los arcos de las vértebras involucradas, por lo que por sí misma no produce signo neurológico. Se puede encontrar asociadas a alteraciones cutáneas sobre su localización, lipomas, orificios dérmicos, hipertricosis, etc., lo que orienta al diagnóstico. En otros casos se puede acompañar de alteraciones de la columna. La hidrocefalia por sí misma no constituye un defecto del cierre del tubo neural. El término de hidrocefalia solo implica un incremento del líquido cefalorraquídeo que se encuentra por fuera del sistema ventricular y acueducto, o no comunicante, en la que el aumento es debido a una obstrucción en alguna parte del sistema ventricular. En ocasiones es secundaria a tumores que obstruyen dicha circulación, y sus manifestaciones corresponden a las provocadas por la hipertensión craneal. En la mayoría de los casos, el perímetro craneal al nacer
¿Es normal o solo se encuentra un aumento discreto que se incrementa con rapidez en las primeras semanas o meses? Se encuentran otros signos aumentando de tamaño y tensión de las fontanelas, separación palpable de los huesos craneales, ingurgitación de las venas subcutáneas de la cabeza y el signo del sol naciente, aspecto característico de los ojos con las córneas parcialmente ocultas en su porción inferior por los párpados. El diagnóstico de hidrocefalia grave es fácil, pero se puede ofrecer un mayor pronóstico a los pacientes con hidrocefalia leve a moderada, por lo que debe medir rutinariamente el perímetro cefálico a todos los niños, en especial a aquellos que presentan disgrafia. Es conveniente recordar que el perímetro cefálico craneal al nacer es de 34 a 35 centímetros, de 38 a 41 centímetros a los 3 y 6 meses respectivamente, hasta llegar a los 44 centímetros al año de edad. El diagnóstico de las disrafias espinales es sencillo. Se determinará su localización, tamaño, características del tegumento que la recubre, así como de su integridad. El examen clínico demuestra la presencia de debilidad o parálisis de las extremidades inferiores. De acuerdo al nivel de los síndromes de neurona motora superior o inferior, trastornos de la sensibilidad e hipotonía del esfínter anal, si están presentes, implican la presencia de mielosquisis o un mielomeningocelio. El diagnóstico diferencial de estas malformaciones se distinguirá tumoraciones de la línea media como lipomas, teratomas, que con frecuencia acompañan al meningocele y mielomeningocele. Si no involucran a la médula, raíces o nervios, no producen signos neurológicos. Las anomalías congénitas del sistema nervioso central se encuentran asociadas a otras en otros órganos. Entre las más comunes se incluyen, hasta en 60% de los casos, deformidad de los miembros inferiores, como pie equino, talo, valgo, varo, luxación de cadera y otras. También son comunes las alteraciones de las curvaturas de la columna espinal, con escoliosis, cifosis o lordosis. La espina bífida abierta y el encefalocele a veces se rompen provocando una infección central. Esta es la complicación inmediata más grave. Los niños con mielomeningocele presentan secuelas de la lesión medular con debilidad o parálisis completa de sus extremidades inferiores e incontinencia de los esfínteres. La hidrocefalia congénita puede conducir a retraso mental, pero si el paciente es diagnosticado y se le coloca la derivación del líquido cefalorraquídeo temprana y oportunamente, tiene muchas probabilidades de tener una inteligencia normal. Prevención secundaria. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. El diagnóstico prenatal de los defectos del cierre del tubo neural se puede establecer con la demostración de concentraciones elevadas de A-fetoproteína en el líquido amniótico desde la semana 16, mayores de 1000 nanogramos por mililitro. Se aconseja utilizar este procedimiento en las madres de riesgo alto, hijo anterior con malformaciones, antecedentes de aborto o muerte neonatal, malformaciones del cierre del tubo neural en padres. El recién nacido con meningocele que tiene una envoltura de piel sana solo requiere un manejo cuidadoso para evitar su ruptura, colocándose en decúbito lateral o ventral. Si el meningocele se encuentra roto, se debe iniciar un manejo vigoroso con antimicrobianos y se canalizará al neurocirujano. La hidrocefalia congénita habitualmente no precisa de un manejo urgente, aunque sí temprano, a menos que sea grave. Requiere tratamiento neuroquirúrgico temprano, que generalmente consiste en colocar un sistema de derivación que salva la obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo, llevándolo directamente del ventrículo lateral hacia la cavidad abdominal, donde es reabsorbido. Limitación del daño. Existe la posibilidad de infección, tanto en caso de ruptura espontánea como secundaria a la reparación quirúrgica. Se efectuarán mediciones periódicas del perímetro cefálico
para detectar con oportunidad la presencia de hidrocefalia, ya que entre más temprano se ofrezca el manejo quirúrgico, menor repercusión habrá en el funcionamiento cognitivo. Se revisará regularmente el funcionamiento del sistema de la derivación por la posibilidad de rechazo hacia el mismo y por la obstrucción. Es importante vigilar el desarrollo neurológico ulterior, incluyendo psicomotricidad, lenguaje y desarrollo cognitivo, para detectar en forma temprana desviaciones del mismo. Prevención terciaria. Rehabilitación. El paciente con secuencias de mielomeningocele requiere un programa interdisciplinario de rehabilitación con intervención de diferentes especialidades, con adecuación individual del programa que ha de seguir. Sin embargo, aun con este manejo integral, el número de discapacitados y su grado de invalidez son importantes. Actividades sugeridas. Visitar un servicio de neurología pediátrica y examinar a pacientes y estudios de neuroimagen tratando de encontrar anomalías congénitas del sistema nervioso central. Niveles de atención. Primario. El médico general deberá valorar los factores de riesgo, así como hacer las indicaciones adecuadas para reducir la exposición a factores potencialmente teratogénicos en general, en especial del sistema nervioso central, a las mujeres que cursan el primer trimestre de embarazo. Señalará las medidas de prevención primaria tendientes a reducir este riesgo. Elaborará el diagnóstico temprano de ellas e indicará las medidas terapéuticas iniciales y canalizará oportunamente al paciente a servicios especializados. Secundario. El pediatra coordinará el manejo del paciente, realizará las funciones señaladas en el párrafo anterior, investigará malformaciones asociadas y vigilará su desarrollo neurológico. Evaluará con el neurocirujano en forma integral al paciente e impartirá asesoramiento genético a los padres. Terciario. El neurólogo pediatra y el neurocirujano comentarán el problema con los padres y aceptar de ellos el tratamiento quirúrgico. Se realizarán las intervenciones necesarias. Eso sería todo del tema y muchas gracias.